Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando con el hashtag Socios por Derecha. Eso intentaron hacer Donald Trump y Mauricio Macri. El año pasado, cuando comenzaba la campaña, pero antes, cuando Macri tuvo que ir con la escupidera en la mano a pedir de urgencia plata al Fondo Monetario Internacional, porque la economía argentina en manos de Alfonso Prat-Gay, en manos de Duhovne, se iba realmente donde se fue, al desastre, donde el macrismo, que decía que tenía los mejores contactos a nivel del mundo, por su pésima política económica, se quedaba sin financiamiento a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional, rompiendo todas las normas, su estatuto le dio un crédito multimillonario a Mauricio Macri, no solamente para sostenerlo en el gobierno, sino para apostar con 50.000 millones de dólares la campaña por la reelección. Y lo decíamos en ese momento, era la campaña política más cara de la historia de la Argentina, donde Donald Trump, el fondo, apostando ideológicamente, claro, tenían de socio a un gobierno que le chupaba la sangre día a día a los argentinos, que quebraba la industria nacional, que quebraba las pymes, las economías regionales, para estar pidiendo esos créditos a 100 años, impagables, que nos dejó de herencia el macrismo. Y hoy se reveló, porque siempre la verdad sale a la luz. Hoy, Mauricio Claver, que fue en esos momentos director del Fondo Monetario Internacional, en un foro diplomático contó muy suelto de cuerpo la injerencia de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos para dar esos créditos multimillonarios a Macri. ¿Y cuál era el objetivo? Mirá, la nota de Infobae. Un asesor de Trump reveló por qué ayudaron al gobierno de Macri a acceder a un rescate del Fondo Monetario Internacional. Mauricio Claver, el funcionario más importante del presidente de los Estados Unidos para América Latina, explicó en un foro diplomático la decisión geopolítica que ejecutó la Casa Blanca para facilitar los créditos stand-by y sostener el programa económico de Cambiemos antes de las elecciones. ¿Qué más dice? La nota de Infobae, muy buena nota, se la recomiendo que la lean. Donald Trump consideraba a Mauricio Macri una pieza clave en el tablero geopolítico de América Latina y utilizó todo su poder institucional para sostener al gobierno de Cambiemos, que estaba en jaque por un plan económico recesivo que podía abrir la puerta a un triunfo del peronismo. Trump pretendió bloquear una eventual llegada del justicialismo a la Casa Rosada, ya que esa instancia política complicaría sus planes para terminar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Para la Casa Blanca, una victoria de Cristina Fernández, Alberto Fernández aún no aparecía en el escenario electoral, estamos hablando del año cuando le dan, 2018, cuando le dan el crédito del Fondo Monetario Internacional a Argentina, ¿no? Mediados del 2018. Y ahí dice, para la Casa Blanca, una victoria en ese momento, el macrismo, y fíjense cómo el macrismo, que no tenía, porque apostaba por una cuestión política y de estrategia marketinera de campaña a que Cristina Kirchner iba a ser la candidata, influía con mala información sobre el gobierno de Estados Unidos. Porque decían, mire, si yo no tengo esta plata, vuelve Cristina. ¿Ustedes quieren que vuelva Cristina? Le decían a la Casa Blanca. Y la Casa Blanca compró la mala información política y de estrategia que tenía el macrismo. Aún no aparecía Alberto Fernández en el escenario electoral, podía exhumar un eje populista, Argentina, Venezuela y Cuba, y afectar los intereses norteamericanos
en la región. Si las cuentas públicas estaban en rojo, como la estaban durante la época de Macri, y había pocas posibilidades de revertir la situación, porque se debían destinar millones de dólares al gobierno de Cambiemos, se preguntaban los técnicos del fondo y los representantes de la Unión Europea en el board del organismo multilateral. Christine Lagarde, por entonces directora gerente del fondo, trasladó esas inquietudes a la Casa Blanca. ¿Se acuerda ahí, no? Cuando Christine Lagarde y cuando Macri decía estamos enamorados de Christine Lagarde, vaya si no estaban enamorados. ¿Qué contestó Trump a esa requisitoria de Christine Lagarde? Trump respaldó a Macri sin dudar en el Fondo Monetario Internacional y forzó un crédito histórico e imposible de pagar por 57.000 millones de dólares. Europa nunca estuvo de acuerdo. ¿Se acuerda que lo comentábamos acá? Con Fernando Alonso, que en ese momento estaba acá, que Fernando decía, Europa se opone al crédito. Fue la presión de Donald Trump de la Casa Blanca para ayudarlo a Macri. Mire, Trump respaldó a Macri sin dudar en el Fondo Monetario Internacional. Forzó un crédito histórico e imposible de pagar. Forzó, Claro, si rompieron todos los estatutos del fondo, pasaron por arriba los estatutos que prohibían dar este tipo de fondo a la Argentina. Y dio este crédito imposible de pagar, 57.000 millones de dólares. Europa nunca estuvo de acuerdo, y menos aún el staff del Fondo Monetario Internacional. La predisposición política de Trump y la habilidad diplomática de Claver poco sirvieron para enmendar la situación política y económica de Macri. ¿Cómo los decepcionó Macri? No solamente al periodismo de guerra que lo bancaba en la Argentina, cómo lo decepcionó a la Casa Blanca, que no obtuvo la reelección, porque el pueblo argentino fue sabio. Porque acuérdense lo que decía Macri, claro, con semejante plan. Después tenía que cumplir todo. ¿Se imaginan ustedes hoy una presidencia de Macri? Con la pandemia, con la flexibilización laboral que quería Macri, quería el fondo, con las AFJP nuevamente que explotaron en Chile, pero que Macri las quería poner en la Argentina. Muchachos, memoria activa, 7 meses hace que se fueron del poder, El macrismo residual que tiene hoy todavía a ponerse a hablar, Alfonso Prat Gay, a dar recomendaciones económicas, Duhovne, que terminó procesado, envuelto en el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos. Y acá estaba el apoyo clave de Donald Trump para tenerlo de punta de lanza de la derecha, de la peor derecha de Estados Unidos en